Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder compartir con ustedes pues esta sección de reflexiones en las cuales vamos a intentar desmenuzar algunos términos, algunas situaciones. A veces en nuestra vida tan ajetreada que podemos vivir nos damos poco la oportunidad de repensar nuestra vida, repensar qué nos está pasando, repensar y redefinir eh, pues hacia dónde vamos, ¿no? Le agradezco mucho a mi primo Miguel Ángel que me ha invitado a compartir un poco con ustedes. Mi nombre es Jesús Isbal Varela y pues estoy muy contento de poder compartir pues esta primera fase con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre las crisis. Las crisis son pues un tema muy común en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros. Hablamos de crisis laboral, hablamos de crisis económica, hablamos de crisis política, de crisis educativa. Pero bueno, ¿qué son las crisis? ¿Por qué decimos que estamos en crisis? Bueno, ese tema vamos a tratarlo ahora. Así que pues los invitamos a que se queden, a que escuchen, a que abramos el corazón y la mente a ver hacia dónde nos lleva esta reflexión de hoy. Muy bien, pues sin más, bienvenidos y comenzamos. Bien, como decíamos hace un momento, bienvenidos pues a esta pequeña reflexión en estos bloques sobre negocios y sobre presupuestos y tantas cosas que se ha hablado antes. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño paréntesis para reflexionar, sí, acerca de los negocios, sí, acerca de nuestros proyectos, pero también sobre nuestra persona, porque a fin de cuentas, quien hace el negocio y quienes constituyen un negocio, pues son personas, son seres humanos, y esos seres humanos somos afectados por diferentes factores, y pues comúnmente, decíamos hace rato, hemos utilizado mucho el término crisis para reflexionar, para hablar, para definir, para nombrar ciertos acontecimientos que nos suceden en nuestro quehacer diario. Bien, antes de pasar al tema de la crisis, que es un tema, pues es el tema de hoy, que se me hace a mí muy interesante, tenemos que entender un poco la complejidad de la existencia humana. Lamentablemente, este mundo, y aunque nosotros pudiéramos decir que sí, que el mundo es mío y todas esas cosas que a veces solemos escuchar de uno que otro loco por ahí, este mundo no fue hecho para nosotros. O sea, de tajada hay que entender eso. A este mundo llegamos y ya había un antes y nos vamos a ir y va a haber un después. Un antes donde ya hemos heredado un tiempo, donde ya había un espacio hecho, donde ya se habían establecido fechas, donde hemos heredado una cultura, donde hemos heredado una gramática, donde hemos heredado pues costumbres, principios, etcétera, etcétera. Pero además de eso, este mundo que ya estaba hecho, como lo he dicho antes, pues también existen factores externos completamente al ser humano que no pueden o que no podemos manipular completamente. Uno de ellos, por ejemplo, es el clima. Ninguno de nosotros puede, pues existe un huracán y a veces ni avisa o a veces ni lo detectamos y de repente puede destruir los plantíos de un negocio, pues muy exitoso a lo mejor, o puede llevarse pues empresas enteras. Un desastre natural puede acabar con un proyecto. Además de eso, también somos seres finitos que nos vamos a morir y que constantemente pues hay que reflexionar acerca de eso. El ser humano que nació en este mundo, como decía hace un momento, que ya estaba hecho,
La primer verdad que se enfrenta es que pues pronto te vas a morir. No sabemos cuándo, pero de lo que estamos seguros es de que nos vamos a morir. Es decir, vivimos constantemente en un ocaso. No vivimos un eterno amanecer. Vivimos constantemente en un ocaso. Sabemos que nos estamos despidiendo todos los días. Sabemos que pronto, pues a lo mejor no vamos a estar. Eso es importante entenderlo, no para entrar en términos existencialistas y fatalistas, etcétera, sino hay que entenderlo porque el ser humano, que tiene esta gran capacidad de saberse finito y de saberse pues temporal, tiene la gran capacidad también de proyectarse. Es decir, todos los días nosotros estamos proyectando algo. Nos levantamos y ya tenemos nuestro día, a lo mejor no hecho con agenda, quizás algunos sí, otros a lo mejor no, pero por lo menos sabemos qué vamos a hacer. O lo proyectamos o lo pensamos. Constantemente estamos proyectando qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer en un mes. A nivel empresarial, pues eso es elemental. Tienes que saber, si vas a hacer una empresa, pues para qué la vas a hacer, quiénes van a ser tus clientes, hacia dónde la vas a proyectar, cuáles son tus potencias, cuáles van a ser tus debilidades o tus obstáculos. Si entendemos esto de principio, ya tenemos prácticamente la mitad del mensaje de este tema hecho. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, ahorita hablábamos y ya entrando al tema de la crisis, durante mucho tiempo hemos hablado de las crisis. Hemos dicho a lo mejor que estamos en una crisis económica que está afectando a nuestro país, que la crisis educativa tiene, que la crisis política, o quizás tú estés pasando por una crisis de fe, una crisis existencial, no sabemos. Sin embargo, un negocio pudiera estar en una crisis financiera. Sin embargo, ¿qué significa o a qué nos ha llevado llamar ciertas situaciones como crisis en realidad? ¿Hacia dónde nos ha llevado todo esto? Si buscamos en un diccionario, quizás algunos tengan a la mano algún diccionario, sería bueno que buscaran, pero vamos a encontrarnos con que cuando buscamos la palabra crisis, la define como una situación límite, un problema social, personal o etcétera, de cierta gravedad, pero de ahí no pasa, ¿no? Es una situación difícil, probablemente no pasemos de una simple descripción de una situación difícil. Aquí hoy vamos a definir crisis como el vencimiento, la caducidad o la muerte de un método, estructura o paradigma. Vamos a desarrollar obviamente esta definición que nos hemos inventado para este tema, pero que tiene mucho de verdad. Nuevamente lo voy a decir, definimos crisis como el vencimiento, la caducidad o la muerte de un método, estructura o paradigma. Es decir, cuando nuestra forma de pensar, de actuar, de resolver una situación específica ya no funciona de manera eficiente o natural de como se había proyectado. O dicho de otra manera, cuando la realidad en la que vivo, este mundo de caos que hemos descrito al principio de este diálogo, me obliga o tiene un cambio extraordinario que a mí me obliga a reconfigurar mi método, mi pensamiento, mi sistema. Entonces tenemos una crisis. Un ejemplo claro pudiera ser alguna empresa que se dedique a hacer, no sé, alguna especie de artefacto que ayude a los carros de combustible a funcionar mejor. Y de repente, de la noche a la mañana, pues ya los carros de combustible son obsoletos.
dejan de ser comerciales. Todo el mundo empieza a comprar carros eléctricos o carros ecológicos, no sé. Otro ejemplo, alguien que se dedica a la agricultura y que le ha puesto millones de pesos a ciertas tierras y que está toda su fortuna, su dinero, su patrimonio en esas tierras. Viene un huracán, viene un desastre natural y deshace toda la cosecha. Una cosecha que, vamos a suponer, no estaba asegurada, no tenía ningún tipo de seguro de negocio. Eso es una crisis. Cuando algo que nosotros hemos proyectado por alguna situación se trunca. Cuando, en el caso de alguien, de una persona, cuando su forma de ver la vida, de repente hay algo que lo obliga a cambiar su forma de pensar. Una enfermedad, la muerte de algún ser querido cercano. Entonces cae en crisis y no sabe qué hacer ya. Empieza a ver las cosas de una manera diferente. O por lo menos tiene un problema que no sabe cómo resolver. Bien, hay dos maneras de enfrentar esta crisis. Poniendo los ejemplos anteriores. Cuando tú empiezas una empresa, a los que están escuchándonos y que están en este entorno empresarial y que al primer mes, a los primeros meses, no sé, el primer año, pues no le sale el negocio y no tiene para pagar sueldos y no tiene para nada, pues esa crisis las pueden convertir en algo negativo, en decir, ¿sabes qué? Esto no funciona. Cierran la empresa y bye, ¿no? Una familia, unos recién casados, que el primer problema marital, el primer problema de pareja, ya no quieren seguir juntos. ¿Por qué? Porque ya están en crisis y no lo quieren resolver, mejor nos separamos. Bueno, puede ser una solución, pero a lo mejor te estás perdiendo de una gran oportunidad. Y esa es la segunda forma de afrontar la crisis, hacer de la crisis un área de oportunidad, de crecimiento personal, institucional, empresarial, como tú le quieras poner. Es una oportunidad de crecimiento esa crisis. ¿Por qué? Porque te está obligando a reconfigurarte, a redefinirte, a redireccionarte a ti, a tu empresa, a tu negocio, a tu institución. Entonces, ¿de qué depende de que tomemos una u otra decisión? ¿De qué depende de que veamos esa crisis como un gran problema del cual no puedo salir o que hagamos de esa crisis un área de oportunidad? Depende de nuestra capacidad de destruirnos y reconstruirnos. Depende de nuestra capacidad de destruir nuestros paradigmas, nuestro negocio, nuestro método y volverlo a reconstruir de una forma diferente, de una forma nueva. Si somos capaces de descomponernos, de descomponer nuestro paradigma, nuestra ideología, para después reestructurarnos, tendremos un nuevo modelo, un nuevo método, y el problema prácticamente, les aseguro, se va a resolver por sí solo. ¿Por qué? Porque los problemas son muy específicos y generalmente atacan un sector o un ámbito de nuestra realidad, no toda nuestra realidad. A veces a nosotros, por nuestra misma crisis, por estar enfocados tanto en una sola cosa, parece que nos está afectando completamente. Y sí, existen problemas que tienen un efecto dominó que va destruyendo otras áreas. Pero en el momento en que nosotros reconfiguremos nuestra persona, nuestra empresa, nuestra vida, nuestro paradigma, les aseguro que se va a resolver por sí solo. ¿Por qué? Porque el problema ya no va a afectar igual. Porque tú cambiaste. La realidad no, pero tú sí.
y entonces el problema desaparece o por lo menos disminuye. Bien, ahora la pregunta ¿es posible reconfigurar nuestros paradigmas independientemente de nuestra edad, nuestra situación, todo lo que, pues toda la realidad, ¿no? Hemos escuchado, o yo he escuchado a mucha gente que dice, no, a mi edad, cambiar mi forma de pensar, a mi edad, cambiar las costumbres. Hay un dicho que dice, chango viejo no aprende maromas nuevas. Esto es falso. Claro que se puede aprender algo nuevo. Y el ser humano tiene una capacidad de reestructuración constante impresionante. Yo me ha tocado ver, y estoy seguro que tú también, personas ya grandes, estudiando una licenciatura por primera vez, personas ya grandes que cuando para algunos de nosotros pudiera parecer que están en el ocaso de su vida, en realidad ellos se sienten en la primavera de su vida y empiezan a hacer cosas maravillosas. Podemos reinventarnos, podemos cambiar nuestra forma de ver el mundo constantemente. Podemos decidir de qué lado de la historia queremos estar. De nosotros depende ser un eterno fracasado o alguien completamente exitoso, alguien feliz, alguien que siempre se está innovando. Para esto quiero tomar el ejemplo de un personaje que me llamó mucho la atención desde ese tiempo, que se llama Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un médico, psiquiatra, un académico impresionante, que le tocó estar en los campos de concentración en Auschwitz. Y Viktor Frankl tiene una definición del ser humano muy novedosa. Viktor Frankl dice, ¿quién es el ser humano? ¿Quién es el hombre? El hombre es un ser capaz de autodeterminarse. Es decir, nosotros decidimos qué queremos ser. El hombre puede autodeterminarse. Es constructor de su propio destino. Y para poner así en un marco glorioso esta frase de Frankl, él mismo dice, sí, fue el ser humano, fue el hombre quien inventó las cámaras de gas. Seguramente para nosotros es este hecho algo vergonzoso. ¿Cómo puede el ser humano utilizar toda su técnica y su inteligencia para matarse a sí mismo? Bueno, pues sucedió. Pero dice Frankl, pero fue también ese mismo hombre, fue ese mismo ser humano quien entró a esas cámaras de gas con un paso firme y musitando una oración. Es fantástico. Son dos personajes, dos personas que viven una misma realidad, pero desde una perspectiva diferente. Unos haciendo cámaras de gas para destruir a su prójimo y otros entrando a esas cámaras de gas con la frente en alto, con dignidad, con esperanza, con fe, que es un tema que después vamos a desarrollar, pero quiero de una vez decirlo. Nosotros somos quienes queremos ser, cómo queremos vivir nuestras crisis. Frankl, citando a Nietzsche, dice que aquel que tiene un porqué es capaz de soportar cualquier cómo. Es decir, la capacidad de reestructurarse y redefinirse para Frankl está en el porqué, en el sentido de las cosas. ¿Qué sentido le damos a nuestra vida? ¿Qué sentido le damos a nuestra situación y a nuestras crisis? El problema es que generalmente nosotros dejamos de darle sentido a las cosas, dejamos de pensar, dejamos de querer ver esto. ¿Por qué? Porque nuevamente la puerta de la crisis para mí es una puerta que dice, cuidado, no se acerque. Seguimos viendo las crisis como una puerta a la cual no quiero entrar. Vemos en la puerta de la crisis
casi aquella puerta del infierno en la Divina Comedia de Dante, que dice: pierda aquí toda esperanza, en los dinteles de la puerta de aquella magnífica obra de Dante Alighieri. Las puertas del infierno así decían: pierda aquí toda esperanza. No, la puerta de la crisis para nosotros debe decir: gimnasio de crecimiento humano, espiritual, empresarial. Es un tiempo de prueba, es un tiempo para crecer. La crisis es una oportunidad de crecimiento porque nos permite reestructurarnos, porque nos ayuda a recordar y redefinir incluso nuestros porqués. ¿Por qué inicié esto? ¿Cómo lo inicié? No soy el mismo de ayer. ¿Por qué sigo pensando como ayer? No soy el mismo ahorita que inició esta empresa o que inició este proyecto en la vida. ¿Por qué sigo pensando como hace 10 años o como hace 5 años? Si la situación no es la misma. Pues el sentido que le demos a estos problemas que tenemos ahorita, el sentido que le demos a la existencia del hoy, está directamente relacionado en nuestra capacidad para soportar y resolver nuestras crisis. Lamentablemente, con el paso del tiempo, nos hemos enfocado mucho en el actuar y en el sentir y poco en el pensar. Mientras que para algunos en la época moderna del pensamiento del hombre era pienso, luego existo. Hoy pareciera que el hombre contemporáneo, el hombre actual dice siento, luego existo. Y nos llenamos de experiencia, pero de poco conocimiento. Nos llenamos, aunque la experiencia también es una clase de conocimiento, por supuesto, eso no lo vamos a debatir ni lo vamos a desarrollar aquí. Pero lo que quiero llegar es que tenemos que llegar al fundamento de los porqués. ¿Por qué hago esto en realidad? La experiencia de la crisis, tenemos que encontrarle un fundamento. Solamente así vamos a poderle dar un sentido y solamente así vamos a poder crear un nuevo método. Volviendo a la experiencia de Frank, pues hay que recordar que él era un médico, un hombre exitoso, con grandes aspiraciones y con grandes proyectos. Sin embargo, nuevamente, el enfrentarse ante lo desconocido, ante el caos del cual hablábamos al principio de esta charla, pues lo mete en los campos de concentración, lo lleva ahí el destino. Esta experiencia límite de haber perdido todo, de que ahí adentro era uno más, un número más dentro de esos campos de concentración, lo llevó a reinventarse y a preguntarse por todo cuanto la realidad le permitía, por el bien, por el mal, por la naturaleza humana. Y fueron las respuestas a estas preguntas las que le permitieron sobrevivir a esta crisis. Y no solo eso, le permitieron conocer a un nuevo Frank, a un Víctor reinventado. Víctor Frank es el padre de la logoterapia, gracias a los campos de concentración. Él convirtió su crisis en una obra maestra. Hay un cuento que, si bien utiliza personajes reales y obras reales, pero pues no deja de ser un cuento, quiero aclararlo antes que nada, en el cual dice: un hombre se cruzó con una piedra y la rodeó. Otro hombre que iba por el mismo camino, al toparse con esa misma piedra, la brincó. Un hombre más, al toparse con ella, se regresó por donde venía. Ni siquiera quiso hacer el intento por seguir su camino. Por fin un hombre llegó, la miró, se proyectó en ella, tomó cincel y empezó a esculpirla, y convirtió ese pedazo de piedra en una obra maestra: la piedad.
Miguel Ángel, un gran artista. Esa obra maestra de la Piedad es una obra más o menos datada entre últimos del 1400 o el 1500, no hay una fecha así muy precisa, pero más o menos 1500 vamos a ponerlo. ¿Tú qué haces con tus crisis? ¿En qué las conviertes? ¿Rodeas la piedra, le sacas la vuelta, intentas brincarla en tu afán de no toparte con lo duro de esta realidad? ¿O la contemplas, te proyectas y conviertes esta crisis en tu obra maestra? A veces nosotros también nos podemos convertir como el agua estancada. Nos casamos con una idea y con un concepto y, como les digo, años después ya no somos el mismo. Y nosotros creemos o seguimos pensando de la misma forma. Acuérdense que el agua estancada, el agua encharcada, se llena de lama. Y poco a poco, pues ya deja de ser potable, apetecible, deja de funcionar. Y no es lo único que nos vamos a enfrentar. Conforme vayan pasando los años, vamos a seguir teniendo más crisis, porque volvemos al fundamento de todo esto. El mundo cambia, y cambia muy rápido. A problemas nuevos, ideas nuevas. No podemos pretender siempre resolver los problemas de la misma forma que lo resolvimos hace 10, 15 o 20 años. Es necesario desestructurarnos y volvernos a estructurar, deconstruirnos y volvernos a construir. Es necesario hacer un alto, buscar nuestros porqués para definir nuestro cómo. Hacer las cosas diferentes no es fácil, porque implica inteligencia para innovar, implica esfuerzo y dedicación para aprender nuevos trucos, nuevos métodos, tener siempre la mente y el corazón abierto para aprender nuevas cosas. Implica también no tener miedo a empezar desde cero. Y esto nos cuesta mucho trabajo, pero quien lo logra demuestra una gran tenacidad y un espíritu joven, un espíritu emprendedor que siempre quiere aprender, que nunca se define como un conocedor y un sabedor de todo, sino como un ignorante frente a un mundo cambiante, que siempre se sorprende, que siempre desea innovarse, que siempre quiere ser joven. Para algunos, Sócrates, por ejemplo, fue un gran erudito en su tiempo. Pero él, su gran máxima era, pues, solo sé que no sé nada. Un hombre que siempre estuvo abierto al conocimiento, a la innovación, a buscar la verdad, a llegar a lo más alto que pudiera aspirar un hombre. Pero por último, y para terminar esta pequeña charla, ¿qué nos haría falta? O a veces, ¿qué nos hace falta para realmente romper ese cascarón y volver otra vez a enfrentarnos con el mundo de una manera diferente, innovadora, fresca, diferente? Hay un factor aquí sumamente importante, y es la fe. Si nosotros no creemos en nosotros mismos, si no creemos en nuestro negocio, si no le apostamos a nuestro proyecto, nadie le va a apostar. Es tuyo, es tu vida, es tu existencia, es tu creación. Pero a veces le tenemos poca fe
a nuestro proyecto, le tenemos poca fe a nuestra capacidad, le tenemos poca fe a nuestra capacidad de reestructurarnos. Sentimos que si nos desarmamos, ya no nos vamos a poder armar otra vez. Pero te aseguro que vale la pena. Es importante la fe. Si eres una persona religiosa, es importante que pongas tu fe en aquel ser supremo en el cual tú depositas tu existencia. Pero también es importante que creas tú en ti mismo, que creas en tus capacidades, que creas en tu proyecto, que es tuyo, que creas en tus ideas, en tus principios. La fe es lo más importante que debe de motivarte. La fe te va a dar porqués. La fe va a generar esperanza y la esperanza va a generar cómos. No dejes de creer. No dejes de esperar. No dejes de creer en ti. No dejes de creer en tu proyecto. No te detengas. No te rindas. Los grandes de la historia se enfrentaron a grandes crisis, pero nunca se dejaron vencer. Siempre creyeron en sus ideales, siempre pusieron la fe y el corazón en aquello, en lo que creían, en aquello en lo que habían emprendido. No te rindas. Yo espero que este tema, esta charla, esta plática, esta reflexión te haya servido de algo. Yo espero que tengas la fe en ti suficiente para que tu negocio, tu vida, tu problema familiar, tu problema existencial pronto se resuelva. Yo espero que tu camino a partir de aquí tenga un poco más de luz. Y yo espero que pronto nos volvamos a encontrar y pronto podamos seguir reflexionando sobre muchos otros temas que tenemos por ahí en la libreta guardados para compartirles pronto. Muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por haber estado pues unos minutos con nosotros. Nuevamente pues te agradezco mucho este tiempo que dedicaste a reflexionar conmigo sobre las crisis. Y pues ya no más desearte que te vaya muy bien, que tu vida va a mejorar. Y recuerda que la vida es una, como tú eres único, y hay que disfrutarlo. Y tienes mucho, mucho que enseñar a los demás. No dejes de creer.